Hola, ¿qué tal? En este video vamos a discutir dos conceptos y con esto terminamos lo que es la teoría de costos. El primero de ellos es economías de escala y el segundo concepto es el de economías de alcance. Lo primero es discutir el concepto de economías de escala, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el concepto de economías de escala? Bueno, este hace referencia a cómo varían, ¿sí?, los costos ante una variación en el volumen de producción. Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, qué pasa con los costos cuando se duplica el volumen de producción? Sí, puede ser que los costos se dupliquen o puede ser que los costos no alcancen a duplicarse. Entonces, si los costos se duplican con creces, decimos que hay deseconomías de escala. Por el contrario, si los costos no llegan a duplicarse, decimos que hay economías de escala. En síntesis, este indicador nos está diciendo cómo cambian los costos cuando hay una variación porcentual de la producción, digamos en un 1%. Básicamente, si se dan cuenta, es una elasticidad. En este caso utiliza dos variables que son costos y volumen de producción, es decir, cómo cambia una variable ante el cambio de otra. En este caso, cómo cambian los costos ante el cambio en el volumen de producción. Técnicamente tenemos que la fórmula en la economía de alcance de escala es el siguiente. ¿Sí? Es la variación que experimentan los costos ante un cambio en el volumen de producción, multiplicado por Q, que es volumen de producción, entre los costos totales. El primer elemento de esta fórmula nos recuerda al concepto de costo marginal. De hecho, es el costo marginal, que no es otra cosa más que cómo cambian los costos ante un cambio en el volumen de producción. Y el otro concepto nos recuerda al costo medio, nada más que está invertido, está al revés. En lugar de que sea costo total entre Q, está al revés. Entonces es el costo medio invertido. Podemos hacer algunos arreglos algebraicos para que quede de mejor forma esta fórmula. ¿Sí? Recuerden que en realidad las letras que estamos utilizando y cualquier número en realidad está elevado al exponente a la 1. Entonces, si nosotros volteamos ese segundo elemento, nos va a quedar como el exponente elevado a la menos 1. ¿Sí? Esto lo pueden incluso verificar con las leyes de los exponentes, de que todo número está en realidad elevado al exponente 1. Entonces, si nosotros invertimos la forma en la que están colocados, pues el exponente se va a convertir en menos 1. Ahora bien, podemos seguir haciendo un arreglo algebraico a esta expresión para que nos quede del siguiente modo. ¿Sí? El segundo componente lo pasamos dividiendo. ¿Para qué? Pues para que ese exponente a la menos 1 se convierta a la 1, de acuerdo nuevamente a la ley de los exponentes. Y esto nos va a quedar como el costo marginal dividido entre el costo medio. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación que le vamos a dar a este indicador? Bueno, cuando el concepto de economías de escala sea igual a 1, entonces en ese sentido vemos que el costo marginal es igual al costo medio. Cuando esto sucede, no hay economías ni deseconomías de escala. Por el contrario, cuando este es menor a 1, vemos que el costo marginal es menor al costo medio, ¿sí? Y por lo tanto hay economías de escala. Por el contrario, cuando este es mayor a 1, el costo marginal es mayor al costo medio. Y en ese sentido hay deseconomías de escala. Ahora bien, gráficamente lo podemos ver del siguiente modo. ¿Sí? Esta es una forma típica de curvas de costos a largo plazo. La curva azul es el costo medio a largo plazo y la curva roja es el costo marginal a largo plazo. ¿Sí? En volúmenes de producción relativamente pequeños, ¿sí?, el costo medio, que es esa línea azul, va decreciendo, y el costo marginal, que es la curva roja, está por debajo o es menor al costo medio, hasta llegar al punto A. En el punto A, tanto el costo medio como el marginal son iguales, ¿sí? Pasando ese punto A, observamos que la curva de costo medio a largo plazo, que es la línea azul, va creciendo. Y cuando esto sucede, la curva del costo marginal, que es la curva roja, está por encima o es mayor al costo medio a largo plazo, ¿sí? Bueno, esto
es lo que se refiere al concepto de economías de escala. Ahora vamos a ver el último concepto para terminar teoría de costos, que es economías de alcance. ¿Sí? En la práctica podemos observar que hay empresas que no nada más producen un producto, ¿sí? Normalmente producen dos. Por ejemplo, pensemos en una empresa avícola que produce, por ejemplo, pollos y huevos. ¿Sí? Entonces, cuando esta situación sucede, es probable que la empresa tenga ciertas ventajas en costos. ¿Por qué? Bueno, porque puede compartir, por ejemplo, sus instalaciones para producir ambos productos, puede compartir eh, la mano de obra para producir los dos productos, puede compartir una administración en común, puede compartir los costos de la publicidad, etcétera. Entonces puede haber ventajas de producir más de dos productos, dos o más productos. ¿Sí? Entonces existen economías de alcance cuando la producción conjunta de una única empresa es mayor que la producción que podrían obtener dos empresas diferentes que producen cada una un único producto. Obviamente con factores productivos pues que sean equivalentes distribuidos entre estas empresas. En síntesis, si una empresa puede producir digamos, puede generar un volumen de producción mayor de dos o más bienes que lo que harían de manera individual dos empresas, pues en ese sentido decimos hay economías de alcance. Podemos estimar este indicador del siguiente modo. Las economías de alcance va a ser igual a el costo de producir, el producto 1 más el costo de producir el producto 2 menos el costo conjunto de la empresa que produce ambos bienes, dividido entre el costo conjunto de la empresa que produce ambos bienes. ¿Sí? Este indicador lo podemos interpretar así. Cuando este indicador es mayor a 0, es decir, es positivo, hay economías de alcance. Cuando es negativo, es decir, menor a 0, hay deseconomías de alcance. Y cuando es igual a 0, bueno, no hay ni economías ni deseconomías de alcance. Vamos a ver un ejemplo para que este concepto teórico quede mejor comprendido, ¿sí? Entonces, el ejemplo dice, suponga que una gran empresa produce autos y tractores a un costo conjunto de $10,000. Por su parte, una empresa que vamos a llamar A produce autos a un costo unitario de $5,000, mientras que una empresa que vamos a llamar B produce tractores a un costo unitario de $10,000. Calcular si existen economías o deseconomías de alcance. Bueno, lo primero es recordar cuál es la fórmula, que ya la vimos, y después hay que sustituir estos valores, ¿sí? A la hora de resolver este ejercicio vamos a ver que este valor es positivo, es decir, mayor a 0, en este caso 0.5. Este 0.5 es el porcentaje que se ahorra, ¿sí? Una empresa al producir conjuntamente que de manera individual, ¿sí? Ese 0.5 si lo multiplicamos por 100 nos da el 50%, es decir que una gran empresa que produzca de manera conjunta autos y tractores va a ahorrar el 50% en costos de lo que haría la empresa A y la empresa B. ¿Sí? Espero que este video les haya sido de utilidad y ya con esto terminamos lo que es teoría de costos.